Me llamo Antonio Rivas, tengo 71 años y hace solo 3 semanas enterré a mi esposa, Elena. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo no cocina café por las mañanas, ni deja la radio encendida en la cocina para que la casa no parezca tan vacía. Desde su funeral, el silencio pesa tanto que a veces me sorprendo hablándole a su silla. Elena y yo compartimos 45 años de matrimonio, una vida sencilla en un pequeño pueblo de Segovia, rodeados de viñas y montañas. Nuestro hijo, Javier, vive en Madrid. Me llamó el día después del entierro para preguntarme si pensaba vender la casa. Ni un ¿cómo estás, papá?, solo ¿cuánto crees que vale el terreno? Aquel domingo, mientras ordenaba sus cosas, encontré en el armario una caja de madera con una cinta azul. En la tapa, su letra. Para cuando ya no esté. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez abriste algo que te cambió más que todas las palabras que quedaron sin decir. Me quedé un buen rato mirando aquella caja, como si esperara que se abriera sola. Para cuando ya no esté. Elena no solía dejar mensajes. Siempre decía que las palabras escritas solo servían para las cosas que uno no se atrevía a decir en voz alta. Aquella nota me pareció una excepción calculada. La llevé al salón y la dejé sobre la mesa. Pasaron horas antes de atreverme a abrirla. Cuando lo hice, el olor a madera vieja y lavanda me golpeó. Dentro había un sobrecerrado, una llave pequeña de metal dorado y una foto doblada por la mitad. En la foto estábamos los dos, jóvenes, recién casados, en la puerta del viejo molino del pueblo. Detrás, alguien había escrito con bolígrafo azul. Donde todo empezó, allí guardé lo que no te dije. El molino. Llevaba cerrado más de 30 años. Desde que el ayuntamiento lo vendió a un particular y luego quedó abandonado. Era un lugar lleno de recuerdos. Allí nos hicimos novios. Allí me pidió que la esperara cuando se fue a estudiar enfermería a Salamanca. Guardé la llave en el bolsillo y miré el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. En cualquier otro momento habría esperado, pero algo en mí no podía. Cogí el abrigo, salí al frío de marzo y bajé la cuesta hacia el molino. El edificio seguía igual, las paredes cubiertas de hiedra, las ventanas rotas, el portón de madera medio hundido. Pero la cerradura seguía intacta. La llave entró sin resistencia. Dentro, olía a polvo y humedad. Los rayos del sol entraban por las grietas, iluminando el aire como si fueran columnas de oro. En el rincón más alejado, sobre una vieja mesa, vi un pequeño cofre cubierto con una manta. Lo destapé. Dentro había una carpeta y un cuaderno. En la primera página del cuaderno, la letra inconfundible de Elena. Si estás leyendo esto, Antonio, es porque ya ha pasado el tiempo suficiente para que puedas entender lo que tuve que callar. Me senté en una silla desvencijada, con las manos temblando. En el interior del cuaderno, Elena había escrito con una claridad que dolía. Contaba que, en 1984, cuando Javier nació, su hermana Isabel había pasado por una situación difícil. Un hijo, un embarazo no deseado, y un hombre que desapareció antes de saber siquiera que iba a ser padre. Elena había prometido ayudarla. Pero Isabel enfermó gravemente ese mismo año, y el niño, un bebé de apenas 3 meses, fue registrado a nuestro nombre. Javier no era nuestro hijo biológico. Leí esa línea varias veces, sin respirar. Tu amor lo hizo posible, había escrito. Yo solo cumplí una promesa, y tú diste un hogar. Sentí que el suelo se movía. Toda una vida, las cenas familiares, las navidades, los cumpleaños, se reordenaba en mi cabeza como un rompecabezas mal montado. No era rabia lo que sentía. Era otra cosa, más fría, más profunda. Una mezcla de asombro y traición que me dejaba sin palabras. Elena explicaba que había guardado silencio porque temía que mi sentido del deber me hiciera reaccionar mal. Tú y yo no habríamos sobrevivido a esa conversación, escribió. Pero sé que, cuando leas esto, ya no habrá nada que romper. Cerré el cuaderno y me quedé allí,
escuchando el viento colarse por las rendijas. Afuera empezaba a oscurecer y el molino parecía respirar conmigo. En la carpeta encontré más papeles, certificados, cartas del hospital y una foto de un bebé con una nota detrás. Javier, 3 meses, 1984. Me llevé los documentos a casa sin saber muy bien por qué. Tal vez porque, pese a todo, seguía siendo su padre. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía a Elena escribiendo, planeando esto durante años. Me preguntaba si alguna vez quiso decírmelo, si me miró a los ojos sabiendo que guardaba ese secreto y esperó, día tras día, el momento de contármelo. A las 4 de la mañana, encendí la lámpara y volví a abrir el cuaderno. En la última página, un párrafo escrito con trazo firme decía: «Hay una segunda llave. Está en la casa, en el cajón donde guardabas las facturas del taller. No la uses a menos que sientas que ya no puedes más. Si llegas hasta ella, sabrás qué hacer. Perdóname si no supe cómo contártelo. Te amé con toda la verdad que pude». La frase me atravesó como una oración que no pide perdón, sino comprensión. Me quedé mirando la puerta del dormitorio. Sabía perfectamente dónde estaba ese cajón. Y supe, también, que lo abriría. Abrí el cajón del aparador donde guardaba las facturas del taller. Entre recibos de 2007 y garantías caducadas encontré una latita de galletas con un trozo de cinta americana. Dentro, envuelta en un pañuelo, había otra llave diminuta de cabeza tubular y una ficha metálica con un número troquelado, taquilla 17 estación Segovia-Guiomar. Debajo, plegado en 4, un recibo amarillento, consigna 8,50 € /diagonal 14 de junio de 2021. Elena había ido allí a escondidas. La imaginé, con su gabardina clara, andando despacio por el vestíbulo, dejando algo a buen recaudo por si acaso. Eran las 6:30 cuando salí de casa. El andén estaba casi vacío, olía a café de máquina y a baldosas mojadas. La taquilla 17 respondió a la llave tubular con un clic breve. Dentro, una caja de archivo azul con goma elástica. No pesaba demasiado. La llevé al coche y la abrí con el corazón en la garganta. Hallé 3 cosas. Una libreta de ahorro de Caja Rural de Segovia a nombre de Elena Rivas, saldo a 30 de mayo de 2023, 18.200,73 €. Un sobrecraft con un sello de notaría Plaza Mayor, Segovia y la anotación de Elena, si Javier te presiona. Un casete blanco con una etiqueta escrita a rotulador, Molino /diagonal 1999. No tengo reproductor desde que tiré el viejo Walkman en 2010, así que dejé la cinta a un lado con una punzada de curiosidad. Abrí el sobre de la notaría. Dentro había una copia simple de nuestra escritura de 2009 con un subrayado en fosforito. Se constituye usufructo vitalicio a favor de don Antonio Rivas sobre la vivienda sita en, prohibiéndose su enajenación sin consentimiento expreso del usufructuario. Y grapada, una carta del notario, fechada 12 de marzo de 2021. Por indicación de doña Elena, le recuerdo que esta cláusula impide cualquier venta mientras usted viva, salvo renuncia formal ante fedatario. Me quedé inmóvil, el papel en las manos. Elena había puesto un cerrojo legal sin decirme nada. No para atarme a la casa, sino para protegerme de decisiones ajenas. El sobrecraft también traía fotocopias de recibos del IBI, del seguro y un post-it suyo. Antonio, lo caro no es la casa, es la soledad. Si te piden vender, por tu bien, enséñales esto y no discutas. A las 9:25, cuando volví al pueblo, el móvil vibró. Javier. Papá, te paso por WhatsApp 3 ofertas de inmobiliaria. Hay una de 248.000 € si firmamos este mes. Marta dice que podemos reformarte nuestra buhardilla. No preguntó si quería. Hoy no, respondí. Ven el sábado y hablamos. Pasé el resto del día intentando concentrarme en nada. Al atardecer, bajé al trastero. En una caja con cables viejos descubrí el Walkman que creía muerto. Le puse 2 pilas del mando de la tele, crucé los dedos y pulsé play.
El casete chirrió y, tras un segundo de ruido, la voz de Elena llenó el cuarto. Antonio, si esto suena, es que no te lo pude contar. En 1999, Isabel se marchó a Zaragoza. Yo la ayudé con dinero, 12.000 euros en 2 años, por transferencia y en mano. Está todo apuntado en la libreta. Pausa. Me juró que no diría nada a Javier. Él creció con nosotros y a veces la verdad, dicha tarde, solo hiere. Se me encogió algo por dentro. Rebobiné un poco. Elena seguía. Dejé otra cosa preparada, un contrato de alquiler de nuestro bajo a nombre de Nuria si algún día lo necesitara. No lo uses salvo urgencia. Y si Javier te exige vender, Antonio, no le digas por qué no. No le rompas la identidad. Cárgalo en mí. En mis silencios. Paré la cinta. Apoyé la frente contra el metal frío de la estantería. Ahí estaba la orden sin serlo. Callar. No por cobardía, sino por piedad. El sábado llegó con el cielo bajo. Javier y Marta aparecieron a las 10, con una carpeta, una tablet y ese olor a colonia cara que trae la ciudad. Entraron sin mirar mucho alrededor, como quien visita un piso piloto. Hemos hecho números, empezó Javier, deslizando una hoja. Si vendemos por 245.000, quitamos impuestos, te quedan 233.000. Con 30.000 reformamos la buhardilla y te sobra un colchón de 50.000. Además, yo me encargo de tus pagos. No tiene sentido que sigas aquí. ¿Tus pagos? Pregunté, mirando el reloj viejo de la pared. Los gastos, intervino Marta con una sonrisa. IBI, luz, limpieza. A tu edad no compensa. Saqué el sobre del notario y lo puse en la mesa. Lo abrí despacio y deslicé la hoja subrayada hacia él. Javier leyó 2 líneas y frunció el ceño. ¿Usufructo vitalicio? Alzó la vista, incrédulo. ¿Desde cuándo? Desde 2009, dije. Mientras viva, no se vende si yo no firmo. Marta se aclaró la garganta. Pero siempre puedes renunciar. Por tu comodidad. No voy a renunciar, contesté, sin elevar la voz. Javier apoyó los codos, atento, como cuando de niño negociaba un helado. Papá, no te pongas a la defensiva. No estamos quitándote nada. Solo, buscó las palabras, racionalizando. Le miré las manos. Son las mías a los 38. Pensé en soltarle la verdad como quien apaga un incendio con gasolina. No eres mi hijo biológico. Sentí la frase arder detrás de los dientes. Y vi la cara de Nuria, su hija, la niña que me llama abuelo con una pureza que no entiende de papeles. No. He tomado una decisión, dije. No voy a vender. Ni ahora ni este año. Si queréis venir más, la puerta está. Si queréis que yo vaya, decídmelo con tiempo. Pero la casa no entra en Excel. Marta cambió el peso en la silla. Entonces no nos dejas otra opción. Si te niegas a cuidar de tu seguridad, Javier puede pedir tutela. El golpe fue limpio. Me sorprendió de ella, no de él. Haced lo que veáis, respondí. Yo también he ido a la notaría. Javier apretó los labios. ¿Te crees que por un papel puedes parar la vida? Alzó la voz. No puedes vivir aquí solo. Puedo, dije. Y quiero. El silencio quedó vibrando. Marta, con gesto más humano, bajó el tono. Ven a Madrid, aunque sea un mes. Lo probamos. No, contesté. Gracias. Javier recogió la carpeta con movimientos rápidos. Pues nada. Disfruta de tu museo, escupió, mirando las fotos de Elena. Cuando te caigas por las escaleras, no nos llames. Quise decirle que no es edad, es memoria. Que esta escalera la subimos 1000 veces. Que Elena dejó su risa en el 3er peldaño. Me quedé callado. Dejé que su frase quedara plantada como una mala hierba a la que luego arrancaré. Se fueron con la misma prisa con la que llegaron. Cerré despacio.
Fui a la cocina, puse una olla para caldo, 2 zanahorias, un puerro, hueso de jamón, y mientras hervía, abrí de nuevo la caja azul. La libreta de Elena tenía apuntes a lápiz en el margen: gas 54, luz 63. Seguro 21. No olvides regalarle a Nuria un libro en mayo. El trazo temblaba al final. Me dolió una ternura que no sabía dónde colocar. A media tarde bajé a Plaza Mayor. En la chocolatería pedí un suizo como los que compartíamos cada invierno. Saqué el móvil y escribí a Nuria: «¿Cómo va ese examen de filosofía?». Me contestó al instante: «Bien, Yayo. Mañana te hago videollamada. Te echo de menos». Miré su mensaje y entendí, con la claridad de cuando se disipa la niebla, que mi elección estaba tomada. No rompería su imagen de padre. Callaría. Sostendría yo el peso del secreto, como Elena me había pedido en el casete, para siempre si hacía falta. No por miedo, sino por amor. De vuelta a casa, tomé otra decisión. El lunes iría a la notaría a dejar por escrito 3 cosas: que no vendería sin causa grave, que Nuria tendría un derecho de uso si lo necesitaba a partir de 2026, y que la libreta de 18.200 euros pasaría a una cuenta tutor para sus estudios, con ingresos trimestrales de 450 euros. Elena había guardado para resistir, yo guardaría para cuidar. Esa noche, antes de dormir, rebobiné el casete hasta el final. Elena, con su voz cansada, decía algo que no había escuchado la primera vez. Si alguna vez dudas, vuelve al molino. Allí no hay respuestas, Antonio. Solo la primera verdad. Nos elegimos. Todo lo demás, incluso lo que callamos, lo hicimos para sostener eso. Apagué el Walkman. Guardé la cinta. Me quedé escuchando la casa. Ya no era silencio. Era lealtad. Al amanecer, mientras el primer tren cruzaba el valle, redacté en un papel la frase que repetiría si volvía la presión: «Gracias, pero no». La pegué con cinta en la puerta interior, a la altura de mis ojos. No para ellos. Para mí. El lunes a las 9 en punto estaba en la notaría de Plaza Mayor. El mismo notario que había firmado nuestra escritura en 2009 me recibió con una seriedad que se agradece a mi edad, sin palmaditas, sin condescendencias. Le llevé el sobre con el usufructo, la carta de 2021 y la libreta con los apuntes de Elena. «Quiero dejar por escrito 3 cosas», le dije. «No venderé sin causa grave. Si algún día estoy incapacitado, mi voluntad es permanecer en mi casa con ayuda a domicilio, y a partir de enero de 2026, mi nieta Nuria tendrá derecho de uso del cuarto de la guardilla si lo necesita para estudiar». Él tomó nota, redactó en 20 minutos un acta de manifestaciones y un mandato bancario para establecer una orden permanente. 450 euros cada trimestre a una cuenta tutor a nombre de Nuria, con concepto libros y tasas. También preparó un burofax dirigido a Inmobiliaria Norte. Cualquier intento de promoción o intermediación de la vivienda carece de autorización del usufructuario vitalicio, don Antonio Rivas. Salí de allí con 3 copias compulsadas y una sensación de pesadez liviana, como cuando uno baja un saco de leña al suelo y de pronto el cuerpo recuerda que es caminar sin carga. Compré pan en la calle Real, me crucé con Pilar, la farmacéutica, que me dio el pésame tarde y bien, sin frases hechas, y subí la cuesta hasta casa. A media tarde llegaron las primeras repercusiones. Llamó un número desconocido. «Buenos días. Servicios Sociales de la Diputación. Hemos recibido una comunicación de preocupación por su bienestar», dijo una mujer con voz profesional. «¿Podemos pasar mañana a las 11 para una visita de valoración?». No pregunté quién había llamado. A mi edad, saber el origen no cambia el procedimiento. «Mañana a las 11», respondí. «Traiga lo que necesite». Colgué y me acerqué a la puerta. En el interior seguía pegada la hoja blanca que escribí de madrugada. «Gracias, pero no». La volví a leer como un rezo sencillo. Esa noche, por si acaso, ordené papeles en el comedor y vi de 2024.
312,46 €, luz de febrero, 61,90 €, agua, 23,10 €, el seguro del hogar, 255 € al año. Preparé una lista de medicación, poca simvastatina 20 miligramos, una por la noche, paracetamol a demanda, nada más. Coloqué también el mandato bancario de Nuria, la copia del usufructo y un listado a bolígrafo de mis rutinas. Camino 40 minutos diarios, hago caldo los domingos, no bebo solo, hablo con Nuria los jueves por videollamada. Al día siguiente, a las 11 en punto, sonó el timbre. Era Claudia, trabajadora social, y Álvaro, enfermero comunitario. Olían a coche temprano y a papeles. «Es una visita de cortesía», dijo Claudia. «Solo comprobar que está usted bien». Les enseñé la casa sin teatralidad, la cocina limpia, la habitación hecha, la buhardilla ordenada con cajas rotuladas. Álvaro me tomó la tensión, 12/7, me hizo 3 preguntas de orientación, fecha, lugar, estación, y me pidió que dibujara un reloj marcando las 11:10. Lo dibujé como me enseñó mi padre, con los minutos a donde toca y el 12 arriba, que esto ahora lo ponen en exámenes. «Está usted perfecto», concluyó. Si necesitara ayuda, hay un servicio de comida a domicilio por 5,80 € al día y otro de teleasistencia. Pero no vemos riesgo. Claudia tomó nota de todo con letra bonita. Antes de irse, miró la foto de Elena en la estantería. «¿Cuántos años estuvieron?» «45», dije. «Se nota», respondió. Cerré y respiré sin ruido. No me alegré de tener razón. Me entristeció tener que demostrarla. A media tarde, el cartero dejó en el buzón el acuse del burofax a la inmobiliaria y otro sobre con membrete de Notaría Plaza Mayor Custodia. Dentro, una nota breve, firmada y sellada, con fecha 15 de junio de 2022. Por instrucciones de Elena Rivas, mantenemos en depósito un sobrelacrado destinado a su marido, Antonio, a entregar un año después de su fallecimiento o cuando él lo solicite. Puede recogerlo en horario de oficina. El corazón se me encogió, otra puerta que Elena había dejado medio abierta. Miré el calendario. Faltaban 9 meses para ese año. Podía esperar. Decidí no pedirlo. Sentí que ese era el último candado, y que abrirlo antes de tiempo no me traería paz sino ruido. Me repetí mi oración breve, gracias, pero no. El miércoles, Javier. Ni buenos días. Papá, me ha llamado una señora diciendo que te han hecho una visita. Menos mal. A ver si entramos en razón de una vez. Entraron, dije. Vieron. Y se fueron. Se hizo un silencio de los que atacan con zumbido. Marta ha pedido cita con un abogado. Si tú no te mueves, habrá que mover papeles. Miré por la ventana el manzano del patio, todavía sin hojas. Mueve lo que quieras, hijo. Yo ya he movido los míos. Siempre tan terco, resopló. Te llamo cuando lo tenga. No me enfadé. Colgué, puse la radio y me puse a pelar patatas. Hay batallas que se pelean con papeles, las demás, con puré y paciencia. El jueves, Pilar la farmacéutica me paró en la acera. Antonio, te han visto de servicios sociales. Ya sabes cómo es el pueblo, las cosas vuelan. Si necesitas que pase por las noches a echar un ojo. Gracias, Pilar. Estoy bien. Pero si me trae agua destilada para la plancha, se lo agradezco. Te la dejo hoy mismo, sonrió. Y me debes un café con suizo. Ese mismo mediodía, un correo del notario, burofax entregado a Inmobiliaria Norte, 12:34. Se advierte de responsabilidades si insisten. Contesté con un recibido y apagué el móvil. Por la tarde, decidí volver al molino. Llevé una escoba, un paño y una bombilla de repuesto. El polvo seguía siendo el mismo, pero ya no picaba. Puse la bombilla en el portalámparas de alambre, y con la luz amarilla, el lugar recuperó la dignidad de las cosas viejas que siguen sirviendo. Volví a poner el casete.
Elena hablaba desde un 1999 que yo recordaba por otros motivos, el año que cerré el taller y me pasé a trabajos por encargo. Si esto lo oyes con rabia, decía, para y respira. Yo no te pedí permiso para cuidar a Isabel, porque me habrías dicho que sí y te habrías perdido. Te conozco. Tal vez la última sorpresa te parezca poca cosa, o te parezca demasiado. Me quedé clavado, la última sorpresa. ¿Aún quedaba otra? Está en la biblioteca municipal, continuó. Pregunta por Carmen. Ella tiene un sobre con mi nombre. No lo pidas si lo único que quieres es ganar. Pídelo si quieres entender. Apagué la cinta. Salí casi sin sentir los peldaños. La biblioteca olía a papel y a calefacción vieja. Carmen, la bibliotecaria, me abrazó con el respeto que se le tiene a los viudos discretos. Elena dejó algo a su nombre. Me dijo que se lo entregara cuando usted viniera sin prisa. Abrió un cajón y sacó un sobremanila con 2 lacres en rojo. Arribas, lectura en soledad. Lo metí en la chaqueta y no lo abrí hasta casa. Ni en el banco de la plaza, ni en la escalinata de la iglesia. En casa. Con las manos lavadas y la radio apagada. Dentro había 2 cartas y un plano a mano de la Vega del Río, con una cruz marcada junto a la chopera. La primera carta era corta. Antonio, esto no cambia nada, solo acomoda. En 1984, cuando Isabel me pidió ayuda, yo ya estaba ayudando a otra persona, a ti. Habías dejado el taller 3 días para llevar a tu hermano a un especialista, y cuando volviste, aceptaste sin preguntar que yo hubiera tomado decisiones. Llamé a Carmen y le pedí que custodiara estas cartas. Si has llegado hasta aquí, te pido una cosa, no digas. No ganes. Sostén. La segunda carta tenía la tinta más fresca, fechada 15 de febrero de 2023. Dejé en La Vega, junto al Álamo donde nos besamos en el 77, una caja de metal. Dentro hay copias de todo lo que podría estallar una familia. Las originales ya no existen. Si un día te exigen pruebas, no se las des. Diles que no necesitas demostrar nada para vivir en paz. Si tú dudas, abre la caja, léelo solo y vuelve a cerrarla. Si no dudas, déjala donde está. A veces el amor es callar para siempre. Elena. Enrollado entre las cartas, un recibo de ferretería, caja estanca 30 por 20 centímetros, 13,95 €. Fecha, 3 de junio de 2022. Elena lo había hecho con una precisión que me partía en 2, resolución y ternura en la misma línea. Esa noche casi no dormí. A las 6:10 de la mañana, con el cielo todavía de plomo, bajé a La Vega con una pala. Conté 33 pasos desde el Álamo, tal como indicaba el plano. La pala chocó a los 20 centímetros con metal. La saqué. Una caja gris con 2 cierres. Dentro, fotocopias de partidas, cartas de Isabel, ingresos de 1984 y al final una nota de Elena. Asterisco asterisco si lees, vuelve a tapar. Si no, deja que la tierra siga haciendo su trabajo, guardar. La volví a enterrar. No necesitaba volver a leer lo que ya sabía. En el camino de vuelta, el sol empezaba a atravesar la niebla y las cigüeñas hacían su ruido de tijera en lo alto de la iglesia. Pensé en Nuria estudiando lógica, en Javier mirando números, en Marta con sus cuadros de costes. Nadie iba a salir ileso de una verdad así. Y, sin embargo, todos podían salir vivos si yo callaba. A las 10:03, Javier envió un WhatsApp. El abogado dice que la tutela es posible si acreditamos deterioro. Tenemos citas con médicos. Vente a Madrid el lunes. Respiré hondo y respondí con 4 palabras que ya eran mi brújula. Gracias, pero no. A las 12:20 me llamó Carmen. Perdona que te moleste, dijo, pero Elena me pidió que, si venías a por el sobre, te preguntara otra cosa, si te apetece dar una charla en la biblioteca sobre cómo ordenar papeles a cierta edad. Lo puso así, con gracia. Me reí solo, con esa risa que saca aire y mete vida. Dile que sí,
dije sin pensarlo. Papeles para vivir y papeles para dejar vivir. Pon eso en el cartel. Colgué y me puse a barrer el pasillo. En la pared, a la altura del tercer peldaño, colgaba la foto en blanco y negro donde Elena me mira como si todavía no supiera que un día me dejaría una guía de migas para no perderme. Le di un golpecito al marco. Ya está, le susurré. No voy a abrir nada más. Me quedo con esto, nos elegimos. Por la tarde, redacté una carta simple para Javier y Marta, sin reproches ni lecciones. Hijos, gracias por ocuparos. He dejado constancia en notaría de mi voluntad, no vendo y me quedo. Si queréis hablar, venid a merendar el domingo. Si queréis organizar médicos, preferiría que fuese el doctor Salcedo, que me conoce desde 1991. Os quiero. Ah. La dejé en el buzón para el cartero. Luego preparé tortilla, como hacía Elena, con 7 huevos y la patata cortada fina. Al darle la vuelta con el plato de flores azules, pensé, sin metáfora, que algunas cosas se arreglan con un giro limpio y un fuego bajo. Otras, con silencio. Esa noche, antes de acostarme, quité la hoja de gracias, pero no de la puerta y la pegué en el frigorífico, al lado de la lista de la compra: leche, pan, limones, memoria. Dormí por fin. No porque lo hubiera ganado, porque lo había decidido. El domingo amaneció con un sol de abril tan limpio que el pueblo parecía recién lavado. Me levanté temprano, hice café y puse la radio bajita. El locutor hablaba de las lluvias en Castilla, de la subida del aceite, de esas noticias pequeñas que acompañan la rutina. Sobre la mesa tenía lista la tortilla que había preparado el día anterior y un vino tinto joven que abrí media hora antes, para que respirara. Esperaba a Javier y Marta, aunque no sabía si vendrían. A las 12:10 escuché el coche detenerse frente a la puerta. Bajé el volumen de la radio y esperé. Entraron sin llamar. Javier traía un gesto más cansado que soberbio, y Marta, una carpeta gruesa en la mano. Se quedaron en la entrada, indecisos, como si por primera vez aquella casa les impusiera respeto. «He hecho tortilla», dije. «Con cebolla, como te gusta». Marta sonrió sin ganas. Javier dejó la carpeta sobre la mesa y suspiró. «Papá», empezó, con voz más baja que otras veces. «No quiero discutir». «Yo tampoco», respondí. «Si habéis venido, sentaos». Comimos casi en silencio. El crujido del pan, el sonido de los cubiertos, el reloj marcando las 12:30. En un momento, Javier me miró a los ojos. Ya no había desafío, solo una mezcla de agotamiento y culpa. «He hablado con el abogado», dijo finalmente. «Dice que con lo del usufructo no podemos hacer nada. Que tienes razón legal. Y humana también», añadí sin levantar la voz. «Sí», asintió. Se hizo un silencio distinto, menos tenso. Marta dejó la carpeta a un lado y la abrió despacio. «Esto es el informe de servicios sociales. Te declararon autónomo, independiente, sin riesgo». Sonrió un poco. «Te lo traigo para que lo tengas». «Gracias», dije. Ya lo sabía, pero agradezco el detalle. Javier se sirvió un poco de vino. «Papá», empezó, y tardó unos segundos en continuar. «Perdona». Esa palabra cayó con el peso de los años. No por lo de la casa, sino por todo. Por la forma en que te hablé, por creer que sabíamos más que tú. Marta solo quería ayudarte, pero yo, bajó la mirada. Yo quería controlarlo todo. «Eres mi hijo», respondí. «Es lo que hacen los hijos cuando tienen miedo». Se rió con amargura. «Supongo que sí. Me asusta verte solo aquí». «No estoy solo», dije. «Estoy con ella». Se giró hacia la foto de Elena en la pared. «¿Sabes?», dijo Marta con voz suave. «Desde fuera parece que sigues hablando con ella». «Y no os equivocáis», contesté. «A veces las ausencias pesan menos cuando se les da conversación». Marta asintió con una ternura que no le había visto nunca.
Nuria te quiere mucho. No deja de hablar de ti. Dijo que cuando acabe el curso quiere pasar unos días aquí. Ya le tengo preparado su cuarto, respondí sonriendo. Cuando terminaron de comer, Javier cerró la carpeta y la empujó hacia mí. Guárdala. Ya no hay abogados, ni notarios, ni amenazas. Lo dejamos estar. Gracias, dije, aunque dentro sentía que no me debían gratitud, sino comprensión. Se quedaron un rato más, hablando de cosas pequeñas, la universidad de Nuria, los tomates del huerto, el tiempo. Antes de irse, Javier se acercó a la estantería y tomó la foto del molino. ¿Te acuerdas de este día?, preguntó. Sí. Fue la primera vez que tu madre y yo discutimos por una tontería. Y también la primera vez que supe que no podía vivir sin ella. Javier devolvió la foto y me abrazó. No de compromiso, sino de verdad. Te prometo que vendremos más. No quiero que todo lo que nos diste se reduzca a una casa. Eso espero, hijo, le dije al oído. Porque las casas no heredan amor, lo guardan. Y si uno no entra en ellas con respeto, se lo tragan todo. Cuando se fueron, el silencio volvió, pero distinto. No pesaba. Era un silencio tibio, como el de las sobremesas largas. Me quedé sentado, mirando el mantel y la copa medio vacía. La luz de la tarde entraba por la ventana y, por un momento, juraría que el polvo flotando en el aire tenía forma de diminutas chispas doradas. Fui hasta el armario y saqué la caja azul. Dentro quedaban la libreta de Elena, el casete y el sobre del notario que aún no había pedido. Los toqué uno por uno, con cuidado, como quien acaricia recuerdos vivos. Luego los guardé en el fondo del cajón y cerré con llave. Por la noche, salí al jardín. Las estrellas estaban nítidas y el aire olía a hierba y a madera. Me senté en la silla que era de Elena y abrí una libreta nueva. Escribí solo una línea. He decidido callar para siempre. No por miedo, sino porque el amor también sabe cuándo no decir. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. Miré al cielo y hablé, no sé si a ella o al aire. Ya está, Elena. Ya está hecho. El viento movió las ramas del manzano y una flor cayó justo sobre mi mano. La guardé entre las páginas de la libreta, como si fuera una firma invisible. Pasaron los días y la vida volvió a su compás. Nuria me llamaba todos los jueves, me contaba sobre sus estudios y sobre un chico del que hablaba con risa nerviosa. Javier mandaba mensajes más tranquilos. Marta, a veces, me enviaba fotos de sus plantas. Y yo, cada mañana, hacía café para 2 tazas, dejando una vacía, por costumbre o por fe. En mayo recibí una carta de la biblioteca. Carmen me avisaba de que habían publicado en el boletín local la charla, Papeles para vivir y papeles para dejar vivir, por Antonio Rivas. Decía que esperaban unas 40 personas. El día de la charla, me puse la chaqueta gris y el reloj de pulsera que Elena me regaló en nuestro 10º aniversario. En la biblioteca me esperaban Carmen, varios vecinos y hasta un periodista de Segovia. Hablé durante media hora, sin guión, sobre cómo ordenar papeles, sí, pero también sobre lo que uno debe dejar ordenado por dentro. No todo lo que se guarda en una caja necesita abrirse, dije al final. A veces, lo más valioso de la verdad es que no hace falta mostrarla para que siga siendo verdad. Aplaudieron despacio, sin ruido. Cuando terminé, una mujer del público se me acercó y me dijo: «Mi marido murió hace 3 años, y todavía reviso sus papeles esperando encontrar algo. Quizá ahora entienda que no necesito encontrarlo, solo recordarlo». Le sonreí. Entonces ya lo encontró. Volví a casa caminando despacio. El sol bajaba sobre el río y el aire olía a pan caliente. Abrí la puerta, dejé la chaqueta en el perchero y puse la radio. Sonaba un bolero antiguo. Miré hacia la foto de Elena y levanté la copa de vino que había dejado preparada. «Por ti», dije en voz baja. «Y por todo lo que supimos no decir». El cristal tintineó apenas, como si brindara conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que el silencio ya no era un peso, sino una promesa cumplida. Pasó un año. Las estaciones hicieron lo suyo sin pedir permiso. El manzano floreció en mayo, dio sombra en julio y dejó una alfombra de hojas en octubre. Yo aprendí a convivir con horarios simples. Paseo temprano por la ribera, café en la plaza, caldo los domingos, llamada con Nuria los jueves. El silencio dejó de ser hueco, se volvió estructura, como una viga invisible sosteniendo la casa. En ese tiempo llegaron pequeñas noticias que, juntas, parecían un libro. Servicios Sociales me envió una carta de seguimiento, situación estable. El banco confirmó que la orden de 450 euros trimestrales a la cuenta tutor de Nuria funcionaba como un reloj. La biblioteca me invitó 2 veces más, papeles para vivir 2 y un taller corto sobre testamentos vitales. Vinieron menos personas, pero hicieron más preguntas. Nadie quería chismes, querían herramientas. Con Javier las cosas se colocaron poco a poco. Empezó a venir sin carpeta. A veces aparecía un miércoles solo para cambiar una bombilla que yo ya había cambiado, o para traer pan de paso. Un día de agosto se quedó mirando el molino desde la ventana. Nunca entré, dijo. De crío me daba miedo. A mí me lo quitó tu madre, respondí. Llevaba luz donde no la había. No preguntó más. Empezó a recoger hojas del patio sin que se lo pidiera. No eran disculpas, eran gestos. Marta, en cambio, volvió antes con una bolsa de tomates del huerto urbano y un he venido a escuchar. Nos sentamos en la cocina. Me habló de estrés, de noches en vela haciendo números que no eran los suyos. Yo puse 2 tazas de manzanilla. Te salió la contable por encima de la nuera, le dije. Y a ti te salió el padre por encima del cliente, contestó, con media sonrisa. Estoy aprendiendo. No hablamos de tutelas ni de abogados. Hablamos de Nuria y de una asignatura de ética que la traía loca y contenta a la vez. En septiembre, el cartero dejó un aviso de la notaría. Había pasado el año desde el fallecimiento de Elena y, por protocolo, ya podía recoger el sobrelacrado. Me quedé con el papel en la mano un rato largo. La tentación estaba servida. Abrir, saber, cerrar. Fui hasta el frigorífico. Pegada con un imán de la granja de San Ildefonso seguía mi nota. Gracias, pero no. Me reí solo. La volví a leer en voz alta. Hice algo que un año antes me habría parecido imposible. Rompí el aviso y lo tiré al cubo azul del papel. Esa misma tarde Carmen me llamó desde la biblioteca. Antonio, solo para recordarte que lo que no se abre también existe. Y que Elena sabía esperar. Yo también sé, le respondí. A mi manera. Llegó el otoño con su solemnidad de campanas y olor a leña. Un sábado, Nuria apareció con una mochila y un libro subrayado. Quería estudiar aquí una semana, para concentrarme. Le dejé la buhardilla con una lámpara y un cuaderno nuevo. Por las noches bajaba y me contaba fragmentos de sus autores, Aristóteles, Arendt, Sabater. Yo la escuchaba como quien riega una planta que se riega sola. Yayo, me dijo un jueves, en clase nos hablaron de la verdad y del daño. De si decirla siempre es bueno. La verdad es un martillo, respondí. Sirve para clavar, construir y también para romper. Hay que saber cuándo y dónde. ¿Y si alguien te exige pruebas? Que aprenda a confiar sin verlo todo. O que se aguante con su duda. Es suya, no mía. No preguntó más. A veces los jóvenes se entienden antes de lo que creemos. En noviembre volví a dar la charla. Esta vez, al terminar, un hombre de mi edad levantó la mano. ¿Y si lo que guardo en la caja puede hacer justicia? Pensé en la Vega, en la caja estanca enterrada junto al álamo, en la precisión con que Elena había cerrado ese círculo. Si hace justicia sin destruir a nadie, ábrela, dije. Si para que uno respire otro debe dejar de ser, ciérrala. Hay otros caminos. El hombre se guardó la pregunta de vuelta en el bolsillo. No había receta, había criterio. En diciembre,
la iglesia se llenó de luces y yo de costumbres. Puse el Belén pequeño, el de barro, con el río de papel de aluminio que siempre hacía Elena. Un domingo por la tarde, mientras colocaba el pastorcillo tuerto, sonó el timbre. Era Isabel. Traía un abrigo viejo y esa manera de estar de las personas que piden permiso al aire. «No vengo a remover», dijo en el umbral. «Vengo a dar las gracias. Por todo. Por callar. No sé quién le contó nada, tal vez nadie. Tal vez supo leer los cambios. La pasé a la cocina. Hicimos caldo». Se sentó en la silla de Elena y miró alrededor como si reconociera cada objeto en voz baja. «A veces una mentira salva una vida», murmuró, sin mirarme. «Y a veces una verdad la rompe». «Aquí no hubo mentiras», contesté. «Hubo omisiones que eran puentes. No lloramos. A nuestra edad, el llanto es un lujo que cansa». Isabel se fue con un tupper y un «gracias, cuñado» que sonó a hermana. El invierno trajo su primera helada a finales de enero. Una mañana, Javier llamó temprano. «Papá, ¿puedo pasar? Necesito ayuda con», dudó, «con un mueble de Nuria». Llegó con la cara de alguien que había dormido regular y con una estantería en el maletero. La montamos en el salón, en silencio técnico, como cuando se arregla algo que funciona pero baila. Al terminar, se quedó de pie, mirando la foto de la boda. «A veces siento que te debo muchas explicaciones», dijo. «Solo me debes tiempo», respondí. «Lo otro vendrá cuando tenga que venir. Marta y yo estamos en terapia», soltó, rápido, como quien tira una piedra al río. «No por ti, por nosotros. Nos vino bien dejar de resolver a otros». «Me alegro, hijo, y lo dije de verdad. Ocúpate de tu casa y tu casa te sostendrá». A primeros de marzo, Pilar me trajo una novedad a domicilio, un aparato de teleasistencia con un botón rojo. «No es por miedo, Antonio», dijo. «Es por tranquilidad. Yo duermo mejor si sé que, si te caes, me llamarán. Me lo quedo por ti», respondí. «Por mí, ya sabes». Se rió. «Nos debemos favores dulces los que vivimos pared con pared». Y casi sin darme cuenta, llegó de nuevo abril. Hice recuento sin contarlo. Llevaba 12 meses sin abrir el sobre de la notaría y sin desenterrar la caja de la Vega. No por disciplina, sino por convicción. Tenía la vida ordenada, no necesitaba más pruebas de nada. El día 15, un año exacto desde la carta de Carmen, la biblioteca organizó una lectura de poetas castellanos. Nuria leyó a Ángela Figuera con esa dicción de quien ya no busca gustar, sino decir. Al terminar, se acercó con un sobre blanco. «Es una beca pequeña del ayuntamiento», explicó. «Ensayos y prácticas en verano. Quería que fueras el primero en saberlo». Yo ya lo sabía, le guiñé. Te brillaban los ojos desde el saludo. Le di un abrazo que olía a tinta y a futuro. Luego me pidió una foto en la plaza, con el molino de fondo. Salimos. El molino, callado y firme, parecía estar de acuerdo. «Yayo», dijo de pronto, «¿alguna vez te has arrepentido de no decir?» Miré el cielo limpio de Segovia, con sus cigüeñas entrenadas para volver siempre al campanario. «Me he arrepentido de veces en que hablé demasiado», contesté. «De las que callé por amor, nunca». Caminamos de vuelta despacio. Al pasar por la Vega, la vi mirar los álamos como si sospechara que allí se escondía un secreto. No preguntó. Le bastó saber que el río seguía su curso con o sin testigos. Esa noche, de regreso en casa, encendí la radio y me serví una copa de vino. Fui hasta el frigorífico y pasé la yema del dedo por mi papel. «Gracias, pero no». Lo cambié por otro nuevo, escrito con mejor letra. «Gracias». Y no. La conjunción no distancia, equilibra. Agradezco la preocupación, digo que no a la invasión. Todo cabe en dos palabras si uno las usa con la medida justa. Antes de dormir, abrí la libreta donde inicié, un año atrás, aquella línea simple. Escribí otra.
El silencio no es ausencia, es forma. Construye como la cal oculta entre ladrillos. Cuando está bien puesto, la casa no se cae. Al día siguiente tuve visita de Carmen con una bolsa de libros. Traía, además, una copia del boletín municipal con una nota al margen. No saben quién mandó esta carta al director, sonrió. Gracias por enseñar a la gente mayor a ordenar la vida sin convertirla en expediente. La mandó una bibliotecaria con buen pulso, dije. Reímos. En mayo, hicimos una comida en casa. Javier, Marta y Nuria trajeron tortilla, esta vez la suya, empanada y una tarta sencilla. No celebrábamos nada en especial. Oh sí, que seguíamos. A los postres, Javier hizo un gesto con la cabeza hacia la foto de boda. ¿Crees que mamá estaría orgullosa? Creo que estaría en la cocina, mandándote dejar la tarta y que recogieras los platos, respondí. Y creo que, cuando nadie mirara, me apretaría la mano bajo la mesa. Nuria se rió con esa fe natural que todavía no han contaminado los peros. Brindamos con agua, como hacía Elena para no dormir torcido. Hubo silencios cómodos, anécdotas recicladas y 2 o 3 miradas que aprendieron a perdonar sin cita previa. Al caer la tarde, salí al patio con mi taza de manzanilla. El cielo tenía ese azul limpio que en Segovia huele a pan y campanas. Me senté en la silla de Elena y, por primera vez en mucho tiempo, hablé en voz alta con la naturalidad de quien ya no explica su fe. Lucía, me equivoqué de nombre y me reí. Elena, ya lo sabes. No abrí tu sobre. No abrí tu caja. Hice lo único que me pediste, sostener. Y, mira, funcionó. El amor aguanta cuando no se convierte en juicio. El viento movió apenas las hojas del manzano. Una flor blanca cayó sobre la mesa, como aquella primera vez. La guardé entre las páginas de la libreta, junto a la anterior. 2 firmas de la misma promesa. Esa noche soñé con el molino lleno de luz. Elena estaba de pie junto a la mesa, con el pelo recogido y la risa en esa curva suya que casi se oía. Me señalaba la bombilla que había cambiado y decía, al final era eso, Antonio, poner luz, no abrir paredes. Me desperté con la certeza humilde de quien ha entendido lo suficiente. No todo, lo suficiente. Al amanecer escribí las 3 frases que me habría gustado tener a los 50. No todo lo verdadero necesita testigos. El cuidado no es control, es respeto con límites. Decir no a tiempo es una forma de decir sí a vivir como uno es. Las pegué en la pared junto al calendario. No para que las lean otros. Para mí. Cuando cerré la puerta para salir al paseo, miré de reojo el imán del frigorífico. Gracias. Y no. Me gustó más que el anterior. Era menos trinchera y más umbral. En la plaza, Pilar me hizo el gesto del café. Nos sentamos al sol de las 11. Me habló de una vecina que por fin puso orden en sus documentos por su charla. Yo le conté que el manzano prometía fruta. Nos supo a vida ordinaria, que es la mejor de las fiestas. De vuelta a casa, me quedé un momento junto a la foto del molino. Le di un golpecito al marco y repetí en voz baja la lección que me regaló este año. El amor también sabe cuándo no decir. Y esa fue, al fin, la última sorpresa de Elena. Enseñarme que el silencio, cuando nace de la lealtad, no oculta. Protege. Construye paredes que no separan, sino que sostienen. El verano siguiente fue más seco que de costumbre. El río traía menos agua, las cigüeñas se fueron antes y las uvas maduraron con un dulzor que hacía pensar en finales lentos. Yo seguía con mis rutinas, pero con una paz nueva. Ya no sentía que sobrevivía a algo, sino que habitaba un tiempo que me pertenecía de verdad. Cada mañana salía a caminar con una libreta en el bolsillo. Allí anotaba frases sueltas que me venían a la cabeza mientras escuchaba el murmullo del pueblo despertando. Algunas eran casi pensamientos de oficio, otras parecían cartas sin destinatario. La memoria no es para repetir, sino para comprender. Cuando uno decide callar, la vida empieza a hablar con más claridad.
No hay castigo más justo que la indiferencia de quien aprendió a estar en paz. A veces, cuando pasaba por la vega, miraba los álamos que guardaban el secreto de Elena. Nunca más me atreví a acercarme al punto marcado en el plano. Me bastaba con saber que estaba allí, que había una caja sosteniendo el peso de lo que no debía saberse. No por cobardía, sino por respeto al equilibrio. Una tarde de julio recibí una carta del ayuntamiento. Querían organizar una serie de charlas intergeneracionales bajo el título Historias de vida. Me pedían abrir el ciclo con una intervención sobre decisiones que cambian destinos. Dudé. Me parecía una ironía hablar de eso cuando la mía había sido precisamente no decidir decir. Pero luego pensé que, quizás, contar cómo se sobrevive a la culpa y se elige la calma también era una forma de cambiar un destino. La charla fue en el Salón Cultural del pueblo. Había jóvenes, vecinos de siempre y algunos que venían de fuera. Empecé hablando de mi oficio de carpintero, de cómo aprendí que un mal clavo no se nota hasta que cruje la madera, y que lo mismo pasa con las decisiones humanas. Luego hablé de Elena, pero sin contar su secreto. Solo dije: viví con una mujer que me enseñó que el amor, cuando se madura, deja de ser un ruido y se convierte en una estructura. Al final, una muchacha levantó la mano y me preguntó: ¿y si uno se arrepiente de lo que no dijo? Pensé en la caja, en Javier, en Nuria, en Isabel y en todas las verdades que nunca pronuncié. Entonces, respondí, que convierta su silencio en un gesto. Si no pudo decir, que haga. El bien hecho a tiempo sustituye muchas confesiones. Esa frase la publicaron después en un artículo del periódico local. No me gustó verme citado, pero entendí que las palabras ya no eran mías. A finales de agosto, Nuria regresó de sus prácticas en Zaragoza. Llegó con el pelo más corto y la voz más segura. Se instaló unos días conmigo antes de volver a Madrid. En una de esas tardes de sobremesa, me preguntó algo que me atravesó sin herirme. «Yayo, ¿mamá sabe que tienes guardada una caja con papeles de la abuela?» «No», dije, sin mentir del todo. «Y no la tengo yo. La tiene la tierra». Ella sonrió, sin entender del todo, pero respetando el tono. «A veces pienso que la abuela te dejó un mapa del tesoro». «Tal vez», contesté, «pero no todos los tesoros se abren, algunos se cuentan con gestos». Me pidió que le enseñara el molino. Subimos por el sendero entre los trigales. Al llegar, el aire olía a polvo y flores secas. Ella se quedó mirando las paredes desconchadas y el hueco donde antes estuvo la rueda. «¿Era aquí donde trabajabais?» «Sí. Aquí empezó todo». «¿Y por qué no lo arreglas?» «Porque ya está arreglado», dije, y le señalé el interior, donde entraba un haz de luz amarilla. Lo que se rompe no siempre hay que devolverlo a su forma original. A veces basta con dejarlo quieto. Se quedó callada, comprendiendo más de lo que parecía. El otoño trajo nuevos hábitos. Javier me convenció para instalar internet por si acaso. Aprendí a hacer videollamadas y a mirar las noticias sin que me alteraran. Descubrí que había todo un mundo que seguía corriendo sin mí, y que eso no era malo. Era, en realidad, un alivio. Un día, al revisar el correo electrónico, encontré un mensaje de Carmen. Decía que la biblioteca quería poner mi nombre a una pequeña sala de lectura, Sala Antonio y Elena Rivas, por su ejemplo de amor y silencio fecundo. No supe qué contestar. Fui hasta el molino y me senté en la piedra donde ella solía dejar el pan. «Mira lo que has hecho», le dije al aire. «Ni siquiera dijiste una palabra y ya nos has puesto un nombre en la puerta de una biblioteca». El viento sopló justo entonces, levantando un remolino de hojas. Era su manera de reírse, lo supe. A partir de ese día, empecé a escribir cartas que nunca enviaría. Una para Elena, otra para Javier, otra para Nuria. Eran más para mí que para ellos. En una de ellas anoté: «Cuando callé, tuve miedo de perderlos». Pero al final, el silencio fue la única forma de mantenerlos cerca. Las guardé en un sobre grande,
junto con la primera libreta, la del inicio de todo. En la tapa escribí con trazo firme, para abrir solo cuando ya no me escuchen. El invierno llegó sin aviso. Una mañana de enero me desperté con el cuerpo cansado, como si los huesos pesaran más de la cuenta. Hice café, pero el aroma no me supo igual. Encendí la radio, pero las voces me sonaban distantes. Pensé que era un mal día y me senté en la silla de Elena frente al ventanal. Aflojé el reloj de la muñeca y observé el jardín. Había escarcha en el manzano y una paloma se abrigaba en el alféizar. Cerré los ojos un instante, solo para descansar. Fue Nuria quien me encontró unas horas después. Llegó con un pastel de la pastelería del pueblo, riendo por algo que había escuchado en la radio. Entró llamando. «Yayo, mira lo que te traigo». Cuando no obtuvo respuesta, subió despacio. Me vio sentado, con la taza aún entre las manos y una expresión serena. No gritó. Supo enseguida que ya no estaba. Llamó a su padre, a Marta, al médico, al pueblo entero. Pero dentro de la casa no había drama, solo quietud. Todo estaba en orden, los papeles en su carpeta, la libreta en la mesa, el sobregrande con su nota. El entierro fue sencillo, sin discursos. En la iglesia, Carmen leyó unas líneas que había encontrado entre mis cosas. No me lloréis en las puertas que cerré, sino en las que abrí. No busquéis lo que oculté, buscad lo que cuidé. Y si dudáis, pensad que el amor es una casa vieja que se mantiene en pie, porque alguien sigue barriendo el polvo. La gente escuchó en silencio. Javier lloró sin esconderse. Marta lo tomó de la mano. Nuria, con los ojos llenos pero firmes, sonreía leve, como quien entiende que la tristeza también puede tener forma de agradecimiento. Después, en la biblioteca, inauguraron la sala. En la placa, bajo los nombres, añadieron una frase mía. El silencio no es rendición. Es el punto exacto donde la verdad se vuelve bondad. A veces, cuando alguien entra en esa sala, dicen que se oye un leve crujido en el suelo, como si una madera vieja respirara. Carmen dice que es la casa agradeciendo. Yo prefiero pensar que es Elena sonriendo, satisfecha de que su última sorpresa se haya convertido en una paz que se puede leer. Y así terminó mi historia. O mejor dicho, así empezó la suya, la de los que aprendieron que el amor no siempre se dice, pero siempre se nota. Que hay verdades que se heredan no por palabra, sino por ejemplo. La vega sigue allí, el molino también. La caja bajo los álamos permanece enterrada, cumpliendo su función, guardar lo que no hace falta revelar. Y cada primavera, el manzano vuelve a florecer, recordando que incluso lo que calla, vive. Han pasado ya 2 años desde que Antonio Rivas descansó junto al manzano de su jardín, el mismo árbol bajo el que había aprendido a aceptar el silencio como un idioma propio. El pueblo aún lo recuerda caminando despacio, con su libreta bajo el brazo, saludando con ese gesto tranquilo que solo tienen los que ya hicieron las paces con la vida. En la biblioteca municipal, la pequeña sala que lleva su nombre se llena cada semana. Jóvenes, jubilados, vecinos curiosos, todos se sientan a leer o a escuchar las historias que dejó escritas. En la pared, una frase suya en letras sencillas. El amor no siempre se dice. A veces, se demuestra callando. Dicen que, cuando el sol entra por la ventana al caer la tarde, las partículas de polvo parecen brillar como si alguien invisible pasara las páginas de un libro. Carmen asegura que es Elena, todavía revisando que todo esté en orden. Nuria, ahora licenciada, vuelve cada primavera. Riega las plantas del patio, limpia la placa de la sala y deja sobre la mesa de su abuelo una hoja del manzano. Se sienta en la silla que fue de él y abre el cuaderno donde él escribió sus pensamientos. En la primera página lee, una vez más: he decidido callar para siempre. No por miedo, sino porque el amor también sabe cuándo no decir. Luego añade una línea con su letra joven, firme, heredada del mismo pulso. Y yo he decidido seguir hablando por ti, para que nadie confunda el silencio con olvido. Cierra el cuaderno y lo deja abierto en el centro de la mesa,
como una conversación que continúa a través del tiempo. Afuera, el viento mueve las ramas del manzano, y por un instante parece que el árbol se inclina hacia la ventana, escuchando. Esa tarde, antes de marcharse, Nuria camina hasta el molino. El sol cae oblicuo sobre los muros y el aire huele a trigo y memoria. Se agacha junto a los álamos, toca la tierra húmeda y sonríe. No necesita desenterrar nada. Entiende, al fin, que hay verdades que no se abren porque ya cumplieron su función. Unir, no dividir. Mira hacia el cielo y susurra. Gracias, abuelo. Y también gracias por callar. Una ráfaga de viento recorre la vega, levantando polvo dorado. En ese instante, el molino parece cobrar vida. El eco de una voz, suave, serena, se mezcla con el sonido del aire. No todo lo verdadero necesita testigos. Nuria sonríe. Sabe que el eco no viene del molino, sino de dentro de ella. Regresa al pueblo al caer la noche. Las luces se encienden una a una, como si alguien fuera abriendo los recuerdos de la casa. En la mesa de la cocina, la libreta espera abierta, y la flor seca que Antonio guardó entre sus páginas desprende un leve aroma. Alguien, quizá el tiempo, pasa las hojas con cuidado. Y allí, en la última página, se lee el final que él nunca leyó en voz alta. Si alguna vez te sientes perdido, no busques respuestas en lo que falta. Mírale a la vida de frente. Y deja que el silencio haga su trabajo. Lo que es amor, siempre encuentra el modo de quedarse. La cámara se aleja lentamente del molino, del jardín, del manzano en flor. El aire lleva consigo una paz que no necesita explicación. Solo el sonido del viento, de los pájaros, y una voz final, cálida y envejecida, como un abrazo que despide y enseña a la vez. Porque a veces, el acto más valiente no es hablar, es guardar. Y entender que el silencio, cuando nace del amor, no es vacío, es presencia que no se va.